Paz de Cristo. Judas capítulo 1, verso 3, en el nombre de Jesucristo. Y cito: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 1, verso 3. Gloria a Dios. Defender la doctrina del Evangelio es legítimo de Dios. Amén. Muchos dicen que la Biblia no es para contender, pero la misma Biblia te enseña que tienes la responsabilidad de contender y ardientemente por la fe, la creencia bíblica. Amén. Tenemos como puntos doctrinales bíblicos un solo Dios, por ejemplo. Tenemos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Otro punto bíblico es que el diezmo ya no está vigente para la iglesia. Otro punto bíblico es el falso creyente y las falsas doctrinas. Otro punto, vivir en santidad. Y otros puntos doctrinales bíblicos que debemos de contender, defender ardientemente por la fe bíblica, mis hermanos. Así es. Aquí les voy a dejar un link para que miren una predicación sobre el diezmo. La ley del diezmo. Te dicen: maldito ladrón y pecador si no se los das. Así es. Vamos a escuchar algunos audios. Mis hermanos, gloria a Dios. La Biblia, hermanos, nos dice que tenemos la responsabilidad de contender ardientemente por la fe. Amén. ¿Y qué es la fe, hermanos? Contender ardientemente por la fe. Bueno, la fe es en lo que creemos. ¿Con qué intensidad y con qué pasión creemos lo que está escrito en la Biblia? Amén. Entonces, algunos creen en muchas cosas, y ahí en esa creencia, amén, en esa creencia está puesta su fe. Por ejemplo, hay quienes creen que el bautismo no es en el nombre de Jesucristo, que debe de ser en los 3 títulos, y que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el bautismo sí debe de ser en el nombre de Jesucristo. Amén. Y esa fe, hermanos, es la que debemos de contender y defender ardientemente, hermanos. Amén. Por ejemplo, contender es defender, porque ahorita lo que se enseña y lo que no les conviene a muchos pastores falsos es hablar de doctrina, ¿verdad? Ahorita lo que se dice,
o que se les enseña a los miembros es que no es bueno contender. La Biblia no es para contender. Y no, la Biblia sí es para contender ardientemente por la fe. Ahí dice. Por ejemplo, hay quienes creen que Dios se divide en 3 personas. Y no, Dios no se divide en 3 personas. Dios se manifiesta en 3 formas. Son las 3 manifestaciones de Dios. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones, no son 3 personas. Y nosotros debemos de defender eso, hermanos. Y no nada más por la cuestión de aclarar, sino de salvar. No nada más por la cuestión de aclarar o de tener la razón, no, sino para salvar, hermanos, del error. Para salvar del error, porque todo eso trae condenación. La falsa creencia, la falsa fe lleva condenación, porque la salvación es por fe. Sí, pero ¿qué tipo de fe? La fe genuina, la fe bíblica. Y debemos de contender para salvar, para convencer. Gloria a Dios. Otro ejemplo, como punto fundamental de la doctrina es el diezmo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué el diezmo es tan fundamental? El diezmo ya no está vigente para la iglesia. No te lo deben de cobrar, no te lo deben de pedir. Y es fundamental esto, hermano, porque el diezmo o la ley del diezmo, si tú la abrazas, si tú pones tu confianza en eso, en ese punto, o te obligan o te enseñan, promueven el diezmo lleva condenación, hermano, también. Lleva maldición. Si lo das, pues lleva bendición. Pero cuando no lo des, lleva maldición. Porque la enseñanza del diezmo es esta: que cuando lo das, te va a traer bendición. Pero como tú y yo somos seres humanos, va a llegar un punto que no lo vas a dar o lo vas a dar mal, o sea, vas a fallar. Y la Biblia dice que cualquiera que falle en cualquier punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Y cuando falles al darlo mal o no darlo, pues sí te va a venir maldición, porque es parte de la ley, de esa ley. Por eso tú debes de defender, debes de contender ardientemente por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que cree la gente? Sácala de su error. No debe estar creyendo en eso, porque se trae maldición. Amén. Aquí está, mira, la ley del diezmo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Sí, hermanos, malditos sois con maldición. ¿Por qué? Por no llevar el diezmo. Pero esta ley no es para ti, no es para la iglesia, no está vigente. Esta ley fue para el pueblo de Israel, es para el pueblo de Israel y los que aún viven bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento. Nosotros ya estamos bajo la gracia, el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que aplica para nosotros? Cada quien dé como propuso en su corazón. El diezmo ya no está vigente. Por eso debes de defender, contender ardientemente por esta fe, porque muchos están en el error y tú no debes caer tampoco en el error. Amén. Ahora, debes de contender ardientemente para descubrir a los falsos creyentes con sus falsas doctrinas, a los infiltrados.
porque no son de Dios. Amén. Los que vienen y predican otras doctrinas o te quieren meter ideas que no son de la Biblia en la cabeza, son enviados de Satanás, que fueron escogidos para eso, para meter confusión, para meter falsedad en los verdaderos creyentes. Y si tú eres débil en la fe o no andas en el espíritu, andas en la carne, pues vas a ser arrastrado por esas falsas doctrinas, amén, por esas falsas enseñanzas. Judas 1:4 dice así en el nombre de Jesucristo. Capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, fíjate, destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, único y soberano. Fíjate, hermano, ¿no te recuerda esto a alguien? ¿Te acuerdas que una vez hubo aquí en el grupo un joven, un señor, pues ya, un señor que se llama Silvano, que él decía que tomar no era malo, siempre y cuando se hiciera pues poquito, digamos, decía él, ¿verdad? Porque decía él, es que somos carne, somos carnales y el cuerpo pues necesita también su parte, ¿no? Y decía él, es que todo en exceso es malo, decía, todo en exceso es malo. Y sí es cierto, pero él lo agarraba para justificar que podías tomar poquito, podías bailar poquito, a lo mejor ya hasta podías drogarte poquito, pues, cuando la Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Entonces él defendía mucho esa parte, ¿no? Que podías probar de todo siempre y cuando fuera poquito. Una persona que lo escuche hablar y que anda en la carne, no anda en el espíritu, pues le va a agradar su doctrina. Le va a agradar su doctrina. Pero ¿qué pasa con esta clase de personas que traen doctrinas torcidas? Bueno, dice ahí que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Desde antes hay personas que son destinados desde antes que nazcan para condenación. Son misterios de Dios, hermano. Son misterios de Dios, porque hay gente que ya ha sido destinada para servirle al diablo. Así como hay personas que han sido destinadas para servirle a Dios. Son misterios, hermanos. Misterios de Dios y designios de Dios. Esto no quiere decir que tú y yo no tengamos libre albedrío, ¿verdad? O que el vecino no tenga libre albedrío. Sí, todos tenemos la oportunidad de escoger, de decidir, amén, el poder de decisión que Dios nos da. Pero hay casos, hermano, hay misterios. Por eso existe el arminianismo, existe el calvinismo, amén. El calvinismo, pues, con la salvación que no se puede perder, ¿verdad?
la salvación que una vez que crees ya nunca jamás puedes caer de la gracia. Y el arminianismo, pues es el otro extremo que dice que sí se puede perder la salvación, pero por cualquier detalle. Entonces, hay creencias que dicen que no se puede perder la salvación, hay creencias que dicen que sí se puede perder la salvación, hay creencias que dicen que ya nosotros hemos sido salvos de siempre, los que son salvos, salvo siempre salvo, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que Dios es grande, Dios es muy amplio, muy extenso, hermanos. Y si tú lees la Biblia vas a encontrar de todo. Vas a encontrar que hay hombres y mujeres que nunca jamás se van a ir al mundo. Son de Dios, porque así Dios en sus designios, amén, lo decretó. Amén, Dios decreta. Cuando Dios dice, este es mío y es mío, desde antes de nacer, y eso lo encuentras en la Biblia, este es mío desde antes de nacer, durante su vida y después de su vida, este no lo va a tocar el diablo, ya, Dios lo decretó y así va a ser. Hermano, ¿y mi libre albedrío? Pues tu libre albedrío es que escojas el bien, que escojas a Dios siempre, antes que todas las cosas, siempre o toda la vida tú vas a escoger a Dios, vas a amar a Dios sobre todo, y nada ni nadie te va a cambiar ese amor por Dios. Esa es tu decisión, lo que tú sientes y anhelas en tu corazón, porque Dios te lo puso. En cambio va a haber personas que hagan lo que hagan, nunca jamás van a llegar al cielo. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Pero hermano, ¿y por qué? ¿Dónde queda su libre albedrío? Bueno, esa es su selección de ellos. Ellos escogen el mal, escogen no servirle a Dios, y su corazón es duro, es impío, es malo, es perverso. Son del diablo, hermano. Siempre lo han sido, desde antes de nacer, durante su vida y hasta el final de su vida son de Satanás. Y ese es su libre albedrío, ellos escogieron, así están a gusto, así lo quieren. Tú ve y sácalos de ahí, predícales. Sácalos de ahí, hermano. Predícales, háblales, verás que no te van a hacer caso. Al contrario, se van a hacer más malvados. Amén. Entonces, tú lees bien la palabra de Dios y vas a encontrar de todo, ¿verdad? Está libre albedrío, sí, para todos. Hay quienes nacen inconversos, se convierten, le sirven a Dios, se salvan. Hay quienes nacen inconversos, se convierten, no perseveran, se regresan al mundo y no se salvan. Amén. Entonces, en realidad, hermanos, Dios no se limita. No se limita ni a la ideología del arminianismo, ni a la ideología del calvinismo. Algunos salvos, siempre salvos. Amén. Dios no se limita, hermanos. Algunos serán salvos, siempre salvos. Algunos serán condenados, siempre condenados. Aleluya. Algunos serán condenados, siempre condenados. Algunos Dios les hablará durante toda su vida, al final se convierten. Muchos se convierten al filo de la muerte, ahí se convierten, hermanos. Y así, hermanos, Dios no se limita, hay de todo. Sí hay salvos que son siempre salvos, hay condenados que son siempre condenados. En realidad la Biblia no habla de un calvinismo o de un arminianismo.
más bien la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo quiso salvar al malhechor que tenía a su lado cuando fue crucificado, que le dijo, Señor, el malhechor le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo el Señor, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermanos. Ese hombre se convirtió allí en unas cuantas horas. Se le entregó a Cristo. No tuvo la necesidad de bajarse y bautizarse. ¡Wow! Esa es una gran enseñanza, hermano, de los designios de Dios. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Gloria a Dios. Y hermanos, pues defender todo esto. Amén. Y tener cuidado, siempre contender bien por la doctrina del Evangelio, tener cuidado con el falso creyente, que la Biblia los llama, así los llama, hermanos, los perros, así. Tremendo, hermano, tremendo. Si tú vas a la Biblia y buscas, verás, está muy fuerte esto. Así los llama la palabra de Dios, hermano, a los falsos creyentes, a los falsos cristianos, a los malos obreros, hermanos. Y también, hermanos, debemos de contender ardientemente por vivir en santidad. Ya ahorita en las iglesias, pues, es de lo que ya no se predica, no se vive, hermanos, y no se practica. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es santidad? Pues apartarse para Dios, dedicar tu vida, tu cuerpo hacia Dios en una vida agradable, de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros debemos de defender esta doctrina, de contender para salvar, hermanos, a nosotros y también a las personas que enseñamos. Para eso es la doctrina, para salvar a nosotros y a las personas que predicamos. Dice, hermanos, este pasaje, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermanos. Por decir en este punto, pues la santidad. Si tú contiendes ardientemente por la santidad, primero en tu vida, pues te vas a salvar. Y luego vas y contiendes ardientemente y peleas la buena batalla, porque muchos te van a decir, otros cristianos, no, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo el otro? ¿Y qué tiene de malo aquello? Y tú le vas a decir, con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, lo que es la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Así enseña la Biblia. Que como cristianos ya no podemos estar deleitándonos con la música del mundo. Ya no, ya nuestros oídos tienen que estar dedicados a Dios, consagrados. Eso es santidad. Ya no vamos a escuchar música del mundo secular, porque toda esa música es del diablo. Vamos a cuidar nuestros oídos, lo que escuchamos. Ya no vamos a andar oyendo canciones que no son de Dios. Nuestros oídos están dedicados a la alabanza,
Dios, cánticos espirituales, dice la Biblia, ¿no, hermanos? Cánticos espirituales. Que como cristianos ya no podemos estar deleitándonos con la música del mundo. Ya no, ya nuestros oídos tienen que estar dedicados a Dios, consagrados. Eso es santidad. Ya no vamos a escuchar música del mundo secular, porque toda esa música es del diablo. Vamos a cuidar nuestros oídos, lo que escuchamos. Ya no vamos a andar oyendo canciones que no son de Dios. Nuestros oídos están dedicados a la alabanza, a Dios, cánticos espirituales, dice la Biblia, ¿no, hermanos? Cánticos espirituales. Que nuestros oídos van a estar dedicados a Dios, con cánticos espirituales, con himnos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, amén, aprovechando bien el tiempo. Que nuestros ojos van a estar dedicados a Dios. Lo que miras en la televisión, chismes, programas de chismes, novelas, películas indecorosas, películas de extrema violencia. A todos aquellos que les encantan los zombies, que andan mucho de moda, las películas de zombies, de vampiros, de hechicería, de brujería, de magia. Amén. El cine, ¿qué ofrece el cine? ¿Qué hay en el cine? Pues no hay nada bueno, hermano. Si encuentras una película por ahí medio familiar y pues que a lo mejor puedes entrar a verla, pero difícilmente, hermano. Todo está bien satánico ya. Puros zombies, muertos vivientes, vampiros, sexo, pornografía. Y así está tremendo, hermano. O sea, lo que te ofrece el cine, la pantalla, el internet, la televisión, tu teléfono, tu tablet, es pura perversión. Todo lo que el mundo tiene y todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Todo eso lo usa el diablo por medio de la televisión. Más bien sería todo lo que el diablo te ofrece por medio del mundo, todo lo que el diablo tiene en el mundo te lo ofrece por medio de la televisión, el cine, el internet. Y tú tienes que guardar tus ojos de todo eso. Y tienes que contender, pelear por esa doctrina, ese punto doctrinal que es la santidad. Tienes que contender para salvarte y para salvar a quienes dicen, no, es que no tiene nada de malo, ¿qué tiene que ver eso? Oye, pero eres cristiano, no le hace, pero pues para mí no es malo escuchar música del mundo, ni tampoco ver películas satánicas, o películas de brujería, de hechicería, de magia, etcétera, etcétera, etcétera. Contender ardientemente por la fe del Evangelio, hermanos. Es una responsabilidad y un compromiso como buenos soldados de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Fernando Isaí, Jazz Martínez, Elizabeth, Damaris y otros hermanitos que están al pie del cañón ahí pendientes con lo que se publica aquí en este grupo de casa de oración, hermanos. Efesios 6, capítulo 6, verso 19 dice: en el nombre de Jesucristo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra
para dar a conocer con denuedo, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Esa es la misión, hermanos, hablar como debemos de hablar. Que Dios, que el Espíritu Santo nos dé palabra para que al abrir nuestra boca, hermanos, nos sea dada la inspiración, la revelación, la inspiración, la unción y la gracia, amén, para predicar, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, que con denuedo hable de él como debo de hablar, mis hermanos. Amén. Tenemos a Jacqueline Macías, Fernando Isaí, Otoniel González, Yasmín Martínez, Karen, Elizabeth Damaris. Pues aquí están al pie del cañón, hermanos. Están siempre pendientes de lo que se publica en Casa de Oración, porque todo lo que publicamos aquí es para edificación, mis hermanos. A Él sea la gloria, la honra y todo el honor. Que Dios me los bendiga.